Hola amigos, bienvenidos a la lección 10 de Escuela Sabática de este segundo trimestre del año 2018, Estados Unidos y Babilonia. El versículo de memoria es Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. A lo largo de esta semana vamos a analizar un poquito más Apocalipsis capítulo 13, pero viendo por qué, por ejemplo, la segunda bestia decimos que es Estados Unidos, analizaremos también sobre Babilonia y veremos también los versículos que narran el mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18. Por tanto, la semana pasada vimos los engaños de Satanás y ya entramos en el capítulo 13 también, en el día jueves, en el tópico del jueves, y esta semana incrementaremos un poco más esto para dar un poco más de prueba y base al hecho de por qué este símbolo representa tal cosa o por qué representa otra, porque siempre hay que tener una buena base para poder explicarlo a los demás. En el tópico del jueves anterior ya vimos lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Hoy lo vamos a leer, pero lo vamos a leer por partes, porque en el siguiente tópico vamos a tratar más específicamente de quién se trata la segunda bestia y por qué. Hoy vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En este versículo vemos que la bestia sube del mar. ¿Eso qué quiere decir? Si vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde habla de la misma bestia, dice que está sentada sobre muchas aguas. El mar es un lugar donde hay mucha agua, ¿no? Por tanto, evidentemente es equivalente. Y el mismo capítulo de 17 de Apocalipsis nos dice qué significa el agua referente a la bestia. Lo dice en el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por tanto, aquí vemos que sale de un lugar donde hay muchas personas, unas grandes muchedumbres. También nos dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pues el mismo capítulo 17 de Apocalipsis nos dice que son los 7 reyes, perdón, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por tanto, ya lo vemos, la bestia sale de un lugar donde hay muchísima gente, muchísima población. 10 reyes que no han recibido reino son los cuernos que le salen de la cabeza, y sus 7 cabezas significa los 7 montes donde los cuales está la bestia. Si hacemos un estudio geográfico vemos que Roma está edificada sobre 7 montes. También la ciudad de la Meca está sobre 7 montes y son bastante más altos que los de Roma, que son bien bajitos. Pero si seguimos la serie de características de la bestia y vamos a la historia de cómo se ha ido desarrollando, vemos claramente que la bestia que está hablando aquí es la que está en Roma, la que está justamente en el Vaticano, no es precisamente el Islam. Y sigue diciendo el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. Por tanto, Satanás le dio grande poder y trono, ya lo vimos en Apocalipsis 12:9, y tiene las características de las bestias que narran Daniel 7 en el 8 antes de llegar a esta bestia espantosa. La primera bestia era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo con alas y 4 cabezas. Aquí vemos que tienen las características de todas ellas, semejante a un leopardo, pies de oso y boca como de león. Es la cuarta bestia espantosa, pero aún guarda reminiscencias de los imperios que la precedieron. Y sigue diciendo el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia es el Vaticano. Primero fue la Roma imperial y luego de ella salió el cuerno pequeño, que es el Vaticano.
y es la bestia de origen religioso que persigue al verdadero pueblo de Dios. Ahora lo veremos en los siguientes versículos. Pero aquí dice que su herida mortal fue sanada. Esta bestia, el Vaticano, después de 1260 años de dominio total, donde hubo la época oscura de la Edad Media y también luego la Reforma, al final terminó en 1798 cuando el Papa Pío VI fue detenido por el general Berthier y fue llevado a Francia a la prisión y acabó muriendo en el exilio. Ahí se dio una herida casi mortal al Vaticano y parecía muerto, pero no se le acabó de rematar. Con el paso de los siglos ha vuelto a ir, recobrando su poder, hasta que recuperó los terrenos del Vaticano por orden del general fascista Mussolini en Italia. Y a partir de ahí ha empezado a ganar más y más terreno, por detrás de los gobiernos, por detrás de las élites y también, otra vez, la feligresía ha ido a la iglesia, porque cuando el Papa hace visitas a diversos países del mundo, solo hace falta ver los centenares de miles que lo salen a ver y el entusiasmo que hay al verle. A veces puede dar la sensación que la Iglesia Católica está muerta. Mira, van solo 4 personas mayores, no va nadie, iglesias vacías, iglesias cerradas. Señores, la Iglesia Católica tiene un poder impresionante aún, tanto a nivel de gobernabilidad, porque está detrás de todo, gracias a sus sociedades secretas, a través de los jesuitas sobre todo, está detrás de todas las decisiones del mundo, tiene influencia de sobre todo, de hecho es la que manda por detrás, y cada vez hay más feligreses que se añaden a esta iglesia. Aparte que también están preparando jóvenes y están haciendo un montón de actividades que prácticamente no salen a la luz pública, pero se dan si se visitan iglesias católicas. Están preparando a sus jóvenes también para el gran día que se acerca, que es ir otra vez contra el pueblo de Dios. Están preparando el terreno para que las mentes acepten la Iglesia Católica como buena y le puedan volver a dar el poder cuando las cosas a nivel geopolítico se compliquen muchísimo, igual que pasó en la Roma imperial. Esa herida mortal ya casi está sanada, o diría que le queda nada para estar sanada si es que no lo está ya. Y cuando esté sanada, ¿qué dice? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que es el que hay detrás de la bestia, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada. Por tanto, ahora que estamos ya al fin de los tiempos, sabemos que tuvo autoridad sobre toda nación, tribu, lengua, esta bestia, hasta el punto que muchos tuvieron que ir hacia los Estados Unidos, que precisamente de los Estados Unidos vamos a hablar en el siguiente tópico, huyendo de la persecución papal en la Edad Media, y formaron ahí una nación protestante. Por tanto, tenía autoridad sobre todo, estaba detrás de todos los gobiernos, detrás de todos los reyes, tenía el poder total y persiguió a todo el que dudara de su doctrina o el que se intentara rebelar, según ellos, contra lo que ellos decían. Las torturas y las muertes fueron terribles, sobre todo en la Edad Media, y esto se va a volver a repetir aún con más magnitud en no muchos años, en el tiempo del fin. En el próximo tópico veremos a la segunda bestia. Veremos quién es esta segunda bestia que habla también este capítulo 13 de Apocalipsis, que es precisamente la bestia que ayuda a la primera. Por tanto, tenemos que estar pendientes de esta segunda bestia también para ver cuándo la herida es sanada por completo. Y nos vamos a dar cuenta, viendo una noticia que salió hace un tiempo, que la herida o está sanada o está prácticamente sanada. En el tópico anterior ya vimos que Apocalipsis 13 hablaba de una primera bestia que sube del mar y analizamos sus características, sus símbolos que querían decir y analizamos quién era. Y ahora seguiremos la lectura de este capítulo empezando en el versículo 11 porque habla de más cosas. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos que esta bestia sube de la tierra. La primera subía del mar, esta sube de la tierra y aparte tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, los cuales son símbolos de mansedumbre, de libertad, etc. Por tanto, esta nación, esta bestia,
Tiene una apariencia de seguir los caminos de Dios, seguir los preceptos de Dios y abogar por la libertad religiosa, pero resulta que hablaba como dragón. Por tanto, esta bestia tiene que acabar hablando como Satanás, como dragón, tener apariencia de seguir los pasos de Dios, pero en realidad sus actos y sus palabras van en consonancia plena con lo que quiere el diablo. En la época de 1798, que es cuando acabó el periodo de 1260 años o 42 meses o 3 años y medio proféticos de dominio papal, que empezaron en el 538 después de Cristo y acabaron en el 1798 después de Cristo, pues en aquel tiempo el único país, la única nación que cumple las características que dice este versículo 11 y que en aquel tiempo ya tenía un poder y podía suponer que, que encarnara a esta bestia descrita en Apocalipsis, es la nación de los Estados Unidos de América, una nación que se fundó protestante, la fundó las personas de Europa que huían de la persecución papal, de la Inquisición, fueron al Nuevo Mundo, a la nueva tierra que descubrieron y ahí iniciaron una nación protestante, con libertad religiosa contenida incluso en su constitución. Eso significa que era una nación con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que en el paso de los años eso ha ido cambiando. El catolicismo, a través de los jesuitas y demás sociedades secretas, se ha ido infiltrando en todos los ámbitos de poder de los Estados Unidos, tanto a nivel gubernamental como a nivel judicial, y ha ido haciendo hincapié su doctrina y su cambio progresivo del protestantismo a una idea y a una ideología más católica en este país. De hecho, hay muchísimos católicos ya en aquel país, algo impensable hace tan solo 100 años. Y realmente los integrantes de los partidos políticos, los presidentes, el poder judicial, dentro de todos estos ámbitos está lleno de católicos. Por tanto, los ámbitos de poder de los Estados Unidos ya no son más protestantes, son en gran mayoría católicos. Aún quedan protestantes, obviamente, pero el catolicismo se ha abierto paso a un ritmo impresionantemente rápido. Y seguimos leyendo. ¿Qué dice el versículo 12? Esta segunda bestia, los Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Por tanto, ejerce toda la autoridad en presencia de ella. Interesante, porque sucedió hace un tiempo, en septiembre pasado, después de los huracanes, sucedió algo en Estados Unidos que lo vamos a ver en muy breve. Y aparte, en 2015, el Papa Francisco, que ya vimos que era el representante, el máximo líder de la primera bestia, que es el Vaticano, fue al Congreso de los Estados Unidos a hablar. Era la primera vez que esto pasaba. Y como también veremos en fotos y en un vídeo que voy a pasar, el Congreso de pie aplaudiendo la entrada del Papa. Y el Papa entraba como una gran autoridad. En una nación protestante de nacimiento, que el Papa vaya ahí a su congreso, a su centro de poder, y todos los congresistas lo reciban con aplausos e incluso con algún lloro, es sin duda significativo del cambio de rumbo ideológico y religioso que ha hecho los Estados Unidos de América. Aquí tenéis una foto del Papa mientras estaba dando el discurso en el Congreso de los Estados Unidos de América, y en la descripción del vídeo podréis encontrar un link en el cual veréis su entrada triunfal en dicho congreso con todos los congresistas, tanto republicanos como demócratas de pie, aplaudiéndole. Por razones de copyright no lo puedo insertar en este vídeo, pero sí que os dejaré el link, como he dicho, en la descripción del vídeo. Y como decía, hubo otro suceso en septiembre pasado, o a finales de agosto. Recordemos que fue una época donde, el verano pasado, donde hubo una gran actividad huracánica en el Caribe, en el Mar Pacífico, etc. Dejó muchos afectados, incluso en Estados Unidos. Y después del huracán Harvey, ahora veremos un vídeo donde se ve al presidente Trump junto con un pastor representante de todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos de América, los cuales ya prácticamente han doblado sus rodillas ante Babilonia, ante el Vaticano, aceptando todas sus doctrinas y sus líneas de pensamiento, pues se ve a Trump firmando un decreto donde se dice que el siguiente domingo a este decreto será un domingo de oración por las víctimas del huracán Harvey. Y al finalizar un pequeño discurso de Trump y de haber firmado, uno de los pastores hace una oración por las víctimas
Y en esta oración se ve como todos los pastores ponen la mano sobre Trump. Por tanto, es como una vindicación divina, según ellos, de que lo que acaba de firmar Trump tiene toda la autoridad divina. Estaban, por decirlo de algún modo, ungiendo al presidente Trump, todos los pastores de las denominaciones protestantes de América. Vamos a ver el vídeo. En torno a los Dreamers. Y por su presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un documento para apoyar a los afectados por Harvey. Al final ofreció unas breves declaraciones y, como lo decía Ariel, se refirió al DACA. Esto fue lo que dijo. Vamos a pedirle a Dios bendiciones y guía. Cuando vemos lo ocurrido en Texas y Luisiana, vemos el espíritu de la Unión Americana encarnado en los rescatistas que han salvado la vida de tanta gente que quedó de pronto atrapada en las inundaciones. Yo he visto la labor de la Guardia Costera y sé que salvaron miles de vidas. Hicieron una labor extraordinaria frente a las aguas más feroces que hayan visto en años. Hubo familias que ofrecieron alimento y abrigo. Gente de comunidades religiosas han participado en las labores de limpieza y rescate. Gente de todo tipo está trabajando por ayudar y dar alivio a la gente que sufrió el azote de este huracán. Sabemos que para la Unión Americana no hay desafío demasiado grande. Invitamos a toda la Unión Americana a sumarse en una jornada de oración por quienes han perdido familiares, amigos y por la gente que ha perdido tanto. Aquí me acompañan representantes de comunidades religiosas, gente respetada, gente muy querida en sus comunidades. Están aquí evangelistas, cristianos, gente de fe. Les agradezco su presencia porque en este momento firmaremos una proclama para que este domingo sea un día de oración. No sé cuándo se habrá firmado la última proclama, pero creo que fue hace ya muchos años. Después, gente que aquí me acompaña dirá unas palabras y el pastor Jeffers hará una oración por todos los afectados, por quienes han sufrido tanto por el huracán Harvey, también por la gente de nuestra nación y del mundo entero. Okay. So this is going to all of you. ¿Quién quiere la pluma? You're all going to get one of them. Would somebody like to say a word? ¿Habrá quien quiera decir algo? Gathered before us. Mr. President, we want to thank you. Señor presidente, queremos agradecer su liderazgo. Le agradecemos mucho la firma de esta proclama para que se celebre una jornada de oración. Yo he estado trabajando con gente en Houston que ha hecho un enorme esfuerzo en bien de las familias de Houston y todos me hablan del apoyo de la autoridad local, estatal y federal y todos me han dicho que le dé las gracias por toda la ayuda que ha recibido de parte del gobierno federal. Gracias por su liderazgo, señor presidente. Señor, en momentos como estos, todos nos unimos como una sola familia. Todos pedimos a Dios su misericordia y queremos darle las gracias a usted, al vicepresidente, a todo su equipo, a la Agencia Federal de Atención de Urgencias por la ayuda que le han dado a Texas y a Luisiana. A final de cuentas, todos sabemos que la fuente última de unidad y ayuda viene de Dios. Gracias por esta proclama. Señor, la gente de fe sabe que la oración transforma las cosas. Además, sabemos que es muy importante
nuevamente el llamado a la oración, porque sin importar dónde estemos o de dónde vengamos, sabemos que la oración transforma y que une a la nación. Gracias por este llamado a la oración. En nuestra comunidad hemos estado orando, hemos organizado 40 días de ayuno por la protección de la Unión Americana. No estamos quitando importancia a su labor. Lo que sabemos es que hay que mirar a Dios para que nos dé fortaleza y para que a usted lo llene de sabiduría, señor presidente. Don't be shy. What are you? Since when are you shy? I'm not shy, Mr. President. Mr. President, this is A a ver, great moment. señor, sabemos que este es un gran momento. El país se enfrenta a desafíos muy importantes. Usted lo sabe. Hay que pedir a la nación que mire a lo alto, que le pida fuerza a nuestro creador. El presidente Abraham Lincoln fue el primero en llamar a la unidad a esta nación a través de la oración. Usted sabe que nuestra Carta Magna dice que todos hemos sido creados por igual, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos derecho a perseguir nuestros sueños, y esto le recuerda a la nación todo esto, señor. Gracias. ¿Alguien más? Thank you, Mr. President. From the beginning. Yes, indeed. Thank you so much. Gracias, señor presidente, por lo que ha hecho por las víctimas. Sabemos que entre las víctimas hay evangélicos, pero hay de todo. Y de esta manera sabemos que usted irá de vuelta mañana a Texas. Eso significa muchísimo para la gente. Usted ya fue, va de nuevo, y quiero agradecerle esto, que evidentemente lo conectará con la gente que está pasando por una prueba tan difícil y dolorosa. Señor, gracias por invitar a la nación a pedirle fuerza a nuestro Creador. Gracias por reunirse con líderes religiosos y por poner en primer lugar a Dios para que nos dé fortaleza. Gracias también por su liderazgo. Creo que este será un nuevo comienzo para todos, y sé que muchas cosas buenas y grandes están por venir. Gracias. Prayer. Let's pray together, may we? Haremos una oración. Father, your word says, if Señor your people Dios, who are called by tú your nos name has dicho que humble quien themselves invoque and tu seek nombre your face, y quien se una en tu nombre encontrará unidad, que sanarás nuestras heridas. Gracias por este presidente, por el presidente Donald Trump, que cree en el poder de la oración. Gracias por nuestro vicepresidente Mike Pence, que tanto ha hecho al lado de nuestro presidente, que ha proclamado un día de oración. Esto es lo que necesitamos. Te pedimos que des consuelo a esta nación, que sanes las heridas de las víctimas del huracán Harvey, que satisfagas sus necesidades y que en nosotros des el consuelo de Cristo a todas las víctimas y a todos quienes sufren en esta nación tan dividida desde hace décadas. Ahora tú nos has hecho un regalo en la persona del presidente Trump, que tratará de sanar las heridas de esta nación junto con el vicepresidente Pence, para hacer de esta la nación que tú deseas, la nación grande que tú anhelas. Sabemos que la Unión Americana solo encontrará su grandeza en la unidad. Tenemos a un presidente que anhela la grandeza de esta nación. Ilumina y da sabiduría a nuestro presidente, a la primera dama, a través de Cristo, para que volvamos a ser una nación unida y grande. Amén. Bien, ya habéis visto el vídeo. La verdad es que eso es sumamente significativo, porque ahí ha entrado el domingo como día de oración. Eso es un paso previo para que no en mucho tiempo, ya cuando se legisle la marca de la bestia, que ahora veremos qué es, pues ya sea aceptable para la sociedad y sea algo normalizado, ¿no? Que no sea algo muy extraño o muy raro.
todos los pasos se van dando y todo se va preparando. Aunque este gesto algunas personas pueden decir, bueno, pero eso es para las víctimas, es simbólico, es un día especial. No, no hay nada especial ni hay nada porque sí. Se van preparando las mentes de la población para que vayan entendiendo y aceptando inconscientemente lo que les va a venir encima en breve tiempo en Estados Unidos de América y luego extendido a todo el mundo. Porque ¿qué pasará aquí? Dice así, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Se le hace una imagen a la bestia, al Vaticano, a la primera bestia, que ya en aquel momento ya tiene la herida completamente sanada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Infundir aliento es una forma de decir del legislar. De esta forma se da cuerpo y se da vida a un hecho. La imagen de la bestia es la ley dominical. Ya vimos en otras lecciones que la marca de Dios es el sábado. Por tanto, la marca del diablo, la marca de la bestia, que es su principal poder que usa el diablo en este mundo, pues ha de ser también en relación a un día de descanso y en relación a la ley de Dios. Por tanto, la ley dominical obligatoria que se va a firmar en Estados Unidos en no muy breve tiempo es la marca de la bestia que todo el mundo tendrá que aceptar o bien asumir las consecuencias porque cuando hay ley, si trancedes la ley, pues puedes ir a la cárcel, vas a juicio, incluso, que es lo más grave, e hiciese matar a todo el que no la darase. Llegará un punto en que quien no acepte esta ley, pues será muerto tranquilamente. Legalmente podrán matar a personas que no acepten esta ley y que no la guarden. Es realmente tremendo lo que viene. Y aparte, no será una ley que, bueno, quien quiera que la acepte o con calma. No, se pondrá realmente presión sobre la población para que la acepte, porque dice así el versículo 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, por tanto a toda esfera de la población, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por tanto, quien no acepta esta ley, quien no acepta lo que dice el gobierno, las naciones y el Vaticano, pues no podrá trabajar, no podrá comprar ni vender, no podrá tener dinero, en definitiva no podrá hacer negocio. Por tanto, estará completamente vendido, no tendrá nada con que sustentarse. Pero Elena White en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38 creo que es, dice que todo el mundo tomará una decisión inteligente respecto a la marca de la bestia. Dios no va a permitir que a nadie se ponga la marca de la bestia o le ponga la marca de la bestia sin saber las consecuencias que conllevan, ni saber qué es, ni saber lo que hay en el otro bando. Por tanto, todo el mundo será amonestado sobre la ley de Dios, la vigencia de la ley de Dios, la ley del sábado, etc. Por tanto, quien acepte la marca de la bestia lo hará inteligentemente, sabrá perfectamente que la ley de Dios y el sábado son el verdadero día de reposo y es la verdadera verdad, y que siguiendo aquello tienes vida eterna y eres salvo. Y también sabrá que la marca de la bestia, la ley dominical, la imagen de la bestia, será impuesta por el diablo, será impuesta por el Vaticano y que su final de seguir este camino es la muerte. Por tanto, ya no habrá excusa ante Dios. Si aceptas la marca de la bestia sabiendo todo lo que conlleva, no tienes excusa, ya estás pecando y rechazando la ley de Dios a conciencia por no ser suficientemente fuerte, no estar suficientemente unida a Dios para soportar todo lo que vendría si no lo aceptases. Y todo el que acepta la ley de Dios es consciente de que está en el camino correcto. Por tanto, en este sentido, Dios es muy misericordioso, siempre es justo. Nadie va a tomar el camino errado sin saberlo. Vamos a ver ahora un vídeo donde el Papa, el jefe de la primera bestia, el líder de la primera bestia, el Vaticano, habla claramente sobre la necesidad de un descanso dominical. Pacto para el trabajo. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Este es un punto crítico, un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos. Y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética.
¿Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo? La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo excepto los servicios necesarios significa que la prioridad no la tiene lo económico sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares, amistosas. Y para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Porque el Dios de las sorpresas es el Dios que rompe los esquemas. Sorprende y rompe los esquemas para que lleguemos a ser más libres. Es el Dios de la libertad. Queridos amigos, hoy quiero unir mi voz a la de tantos trabajadores y empresarios de este territorio para pedir que se realice un pacto para el trabajo. Ya veis, más claro no se puede ser. Por tanto, todo este tiempo de la ley dominical, de la persecución, etc., no está muy lejos, está bien cerca. Ya vemos que los pasos se van dando. El Vaticano ya va casi sanando su herida, está prácticamente sanada. El ecumenismo está prácticamente terminado. Y ya vemos que se van dando pequeños pasos, pequeños símbolos en favor del domingo en Estados Unidos. Por tanto, todo esto está a punto de acontecer. Es hora de prepararnos, conocer bien la profecía, por saber en qué tiempo estamos, estar al caso de todo esto, pero también, sobre todo, de unirnos a Dios, de transformar nuestros caracteres a semejanza del de Cristo, y realmente ganar esta fortaleza que es por el poder de Dios, porque si no, por mucha profecía que sepamos, si no estamos unidos a Dios, vamos a sucumbir en el momento clave. En la lección 2 de este trimestre ya analizamos el capítulo 3 de Daniel, del libro de Daniel, donde vimos que había un conflicto por adoración. Se construyó una estatua de oro con la imagen del rey y se tenía que adorar por ley. Pero los jóvenes hebreos se negaron. Eso los comportó un castigo de muerte. Pero Dios los salvó de este castigo y gracias a eso vindicaron el nombre de Dios. Y el rey vio que el Dios verdadero era el de esos jóvenes hebreos, no era otro más que este. Estos hebreos, junto con Daniel, estaban en Babilonia. Pues este percance es completamente paralelo a lo que va a pasar en el tiempo final. Aquí hemos visto y veremos más a lo largo de esta semana, en especial en el tópico de mañana, que en Apocalipsis se trata del sistema final de engaño de la primera bestia junto con la segunda, como Babilonia. La Babilonia espiritual, con lo cual hemos de sacar el ejemplo de qué pasaba en la Babilonia original para saber en qué van a ser los conflictos en el tiempo final, en la Babilonia espiritual. Y toda la controversia final residirá en una cuestión de adoración y en una cuestión de obediencia también, obedecer a Dios, obedecer al paganismo, al mundo, a lo que te digan los gobernantes de este mundo que no tienen para nada temor de Dios ni ninguna reverencia para Él. Recordemos que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7 dice: adorad a aquel que hizo a la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto, se trata de adorar a Dios. El mensaje verdadero es volver al Dios creador y adorarlo. Y en los versículos 9 y 10, ya en el mensaje del tercer ángel, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por tanto, vemos aquí el conflicto. Si adoras a la bestia y a su imagen, que ya vimos que es la ley dominical, y encima recibes la marca, que es su marca de autoridad sobre ti, pues no estás siguiendo lo que Dios quiere. En cambio, si adoras al Dios verdadero, si guardas los mandamientos de Dios, si guardas el sábado también, que es el punto central de controversia del fin, pues demuestras que estás del lado de Dios y que no te importa pasar penurias, pasar la persecución e incluso, si se da el caso, el martirio. Porque ¿qué le sucede a los que adoran a la bestia y reciben su marca? Apocalipsis 16:2. Fue el primero, está hablando de las copas de la ira y a las plagas.
Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por tanto, desde luego bien, no lo van a pasar una úlcera maligna, un problema de salud impresionante. Aparte, los que van a adorar a la bestia, van a recibir su marca y van a entregarse a ella, no van a ser salvos. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había dicho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El que montaba el caballo, simbólicamente, es Cristo en su segunda venida. Todos los impíos van a ser muertos con la segunda venida de Cristo. Se va a quedar la tierra completamente destruida. Como dice luego en el capítulo 20, los ángeles y Satanás, los ángeles malos y Satanás se quedan solos aquí en la tierra durante 1000 años. Pero el resto de los impíos mueren por el resplandor de su venida, por el fuego de su venida. También lo dice Pedro, que el mundo está reservado para ser destruido por fuego en la segunda venida de Cristo. Por tanto, todos estos van a morir de esta forma. Ya veis qué importante que es estudiar bien la Biblia y saber en qué lado se ha de estar para heredar la salvación. Y no estar precisamente para eso, por la recompensa de heredar la salvación, sino estar por verdadero amor a Dios. Si tu carácter no está transformado a semejanza del de Cristo, si no te has unido a Dios, si no has aceptado su justicia, no vas a ser salvo y vas a sucumbir al final cuando vengan los problemas. Por tanto, es importante tener una unión genuina con Dios. Y Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Esos quiénes son? Pues los santos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante el milenio se produce el juicio de los que no han sido salvos. Por tanto, y los mismos salvos van a ver por qué estos no han sido salvos, van a ver todos los motivos y van a ver realmente la justicia pura y real de Dios. Por tanto, ya vemos, el conflicto final es de adoración y obediencia. O estamos con Dios o estamos con Satanás, no hay otra. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí vemos que el capítulo 17 de Apocalipsis se nos habla de una ramera, de una mujer, en definitiva, que está ebria de sangre que mata al pueblo de Dios. En Apocalipsis 12, en cambio, se nos habla de otra mujer. Ahora vamos a ver una serie de comparaciones entre la mujer de Apocalipsis 12 y la mujer, o la ramera, mejor dicho, de Apocalipsis 17. El versículo 1 de Apocalipsis 12 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por tanto, aquí vemos que hay una mujer en el cielo, vestida del sol, o sea, resplandeciente de pureza, y la luna bajo sus pies, y encima tiene una corona, por tanto es celestial, es majestuosa. Y a esta mujer le sucede algo, versículo 2 y 3. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por tanto, vemos que esta mujer es atacada por el dragón. Y como acabamos de ver la definición del dragón, 7 cabezas, 10 cuernos, etc., ¿verdad que nos recuerda a la descripción de la primera bestia que vimos en el tópico del domingo? Todo tiene plena relación. El versículo 12 y 13 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto,
a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Aquí vemos que efectivamente el dragón Satanás persigue a la mujer, al pueblo de Dios. ¿Y qué sale aquí? El tiempo de 1260 años o 42 meses que ya hemos comentado también un poquito esta semana. Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es el mismo periodo que fue el de gran persecución, el gran periodo de dominio papal, de persecución a la Iglesia de Dios y a todo el pueblo fiel que se apartara un poco de sus doctrinas. Y ahora en el versículo 17 vamos a ver unas cuantas características de la gran ramera, que es la antítesis de esta mujer pura. 1. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vimos que la mujer primera de Apocalipsis 12 está en el cielo, está vestida del sol y además tiene los pies sobre la luna. Está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre muchedumbres, como ya vimos en el tópico del domingo. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por tanto, aquí estamos viendo pecado. Es una mujer pecaminosa con los cuales los grandes dirigentes de la tierra y todas las personas se embriagan, se emborrachan de ella y van por el mal camino. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí sale otra vez la bestia que persigue a la mujer de Apocalipsis 12. Por tanto, esta mujer, esta ramera, está dirigida por la bestia, o sea, es la antítesis de la mujer de Apocalipsis 12. Esta es la que va a perseguir, en nombre del dragón, al pueblo de Dios final. ¿Y cómo estaba vestida la mujer? Pues igual que el dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí nos recuerdan estos colores, todo este oro. ¿Qué organización religiosa va vestida así? ¿Verdad que es fácil? El Vaticano. ¿Cómo van sus cardenales? ¿Y no hay oro en el Vaticano? ¿No están llenísimos de oro? ¿No tienen unas riquezas impresionantes? ¿No están fornicando con todos los dirigentes de las naciones? Por supuesto que sí. Por tanto, aquí vemos las características que la historia nos confirma para saber quién es. ¿Y qué tenemos que hacer con esta mujer? ¿Tenemos que estar con ella o tenemos que huir de ella, de Babilonia? Si vamos a Jeremías 51, veremos un capítulo paralelo a esto que se cuenta en Apocalipsis, hablando de la Babilonia literal. Versículo 6. Huid en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Vemos que está hablando otra vez de vino, de una copa, de un cáliz. Es perfectamente paralelo a la Babilonia religiosa espiritual del tiempo del fin. Si sabemos qué le pasó a la primera Babilonia, a la Babilonia original, y qué hacía ella, sabemos identificar quién es la Babilonia espiritual final, qué hace y lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí: huid en medio de ella. En el tópico de mañana vamos a leer Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4, que es el mensaje final de Dios, y veremos exactamente qué pide Dios a su pueblo, a quien le quiere ser fiel. En el tópico anterior ya vimos que todo se trataba de una cuestión de adoración y que los que no se apartaran de Babilonia serían parte de sus plagas, etc. Y aquí en el versículo 53 de Jeremías 51 dice: aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Ya lo vemos, este tópico de hoy nos sirve para confirmar los tópicos anteriores y confirmar también la comparativa que tiene el propio libro de Apocalipsis entre capítulos, entre sus propios capítulos, y también el paralelismo que hay entre la Babilonia literal y la Babilonia final espiritual. Si queremos entender la final, debemos entender la literal, porque todo lo que pasaba ahí, dominado también por el dragón, es lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia y lo que está sucediendo también de puertas para afuera, de puertas para adentro, en la gran organización babilónica del momento religiosa, que es el Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de ella beben todas las denominaciones protestantes, prácticamente ya no hay protestantismo,
prácticamente no hay ninguna denominación que proteste, y también beben de ella, y se juntan con ella y fornican con ella, en forma económica en este sentido, todas las naciones, todas las élites mundiales, todas las élites financieras, todas las sociedades secretas, todos los gobiernos, todos están con Babilonia, y por eso su herida está prácticamente sanada. En el tópico siguiente veremos el último mensaje de Dios para el mundo, el que da poder y más luz al mensaje de los tres ángeles. Es realmente importante porque es el último llamado. Si le hacemos caso, iremos en la dirección correcta. Si no le hacemos caso, nos dormimos, nos dejamos hipnotizar y embriagar por Babilonia, acabaremos muy mal, acabaremos en la perdición como hemos visto en los últimos tópicos. Quien esté con Babilonia será parte de sus plagas. Por tanto, debemos estudiar realmente el mensaje final de Dios, hacerle caso sobre todo y unirnos a Él para poder ser fuertes. A lo largo de la semana hemos visto sobre la primera bestia de Apocalipsis, sobre la segunda bestia, y en el tópico anterior estudiamos lo que es la Babilonia, la gran ramera, y vimos que todo gira en torno de lo mismo. Hoy vamos a ver el capítulo final de esta semana. Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje que da poder a los tres primeros, a los mensajes de los tres ángeles. Por eso se considera que este es el mensaje del cuarto ángel. El mensaje que en el tiempo del fin, o sea ya, y hace tiempo que se está dando, tiene que dar poder a los otros tres, tiene que enfatizar más ciertos puntos. Y es un mensaje que no es algo cerrado, que se conoce desde siempre, sino que si se va profundizando, se van viendo diversos aspectos de él que quizá hace unos años se desconocían. Este mensaje es muy parecido, de hecho es casi el mismo que el mensaje del segundo ángel, pero con menciones especiales. Dice así, versículo 1, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por tanto, toda la tierra tiene el conocimiento de este mensaje, en cierto momento, cuando viene con gran poder. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí vemos que está denunciando claramente a Babilonia y dice que ya ha caído. Por eso, hoy en día y desde hace años, hoy cada vez menos por desgracia, por tanto tiene que recuperarse urgentemente. Hay que denunciar los pecados de Babilonia, hay que denunciar los pecados, las cosas que hacen mal, las herejías de la Iglesia Católica Romana, de todo el mundo cristiano en general, de todas las denominaciones protestantes. Hay que denunciar también el pecado y toda la apostasía que está entrando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay que denunciarlo todo, pero no para atacar, no para hundir a las personas, sino para que reaccionen, cambien y beban de la fuente de vida, que es Cristo, del agua verdadera, que se arrepientan y dejen el orgullo, la tibieza y el hacer las cosas mal, que dejen entrar, como dice el mensaje de la Odisea, a Cristo en su corazón, y de esta forma cenen con Él, que se conviertan a Cristo de verdad y salgan de Babilonia, porque no hace falta estar afiliado a la Iglesia Católica o alguna denominación protestante. Babilonia también incluye al mundo entero. Puedes estar en ciertas espiritualidades que son completamente satánicas o en ciertas prácticas, o en tu vida hacer muchas cosas que están mal, que no son conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios quiere, tanto en alimentación, como en ocio, como en cualquier cosa, como lo que ves, por ejemplo, lo que oyes, la música, etc. Es un mensaje que dice, dejad todo esto y entregaros a mí. Por eso da poder al mensaje de los tres ángeles que van de adoración y de volver al Creador. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí también vemos otro tema, también es un mensaje de denuncia a las sociedades secretas, también a los jesuitas, en general a las grandes élites que dominan este mundo por detrás de los gobiernos, a las grandes élites y sociedades que han infiltrado todos los gobiernos, todas las iglesias, toda área de este mundo, a los grandes mercaderes que están haciendo el juego a Roma, la cual por detrás los dirige. ¿Y todo a cambio de qué? Pues de dinero, de placer, de fama, etc. Todos se venden al mejor postor, y eso solo hace falta echar una ojeada al mundo y veremos cómo está. Y el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por tanto, el mensaje es claro, salid de ella,
Salid de todas estas prácticas religiosas que no son para nada bíblicas. Salid de toda doctrina errónea. Salid de todo lugar donde no se esté adorando a Dios como toca, porque al final os contagiáis de este mismo espíritu y acabáis en el camino ancho, el camino fácil, el camino que le gusta a nuestra carne y a nuestra tendencia natural. Tenemos que dejar todo lo que nos aleja de Dios en toda área, y eso es muy fácil caer. El mundo que nos rodea realmente es todo malicioso prácticamente. Hay que adecuar nuestros sentidos a ver lo bueno, escuchar lo bueno, tocar lo bueno. También tenemos que transformar nuestro carácter a semejanza del de Cristo, controlar nuestras palabras, nuestra lengua, que es lo más complicado de todo. En definitiva, debemos dejar el mundo y debemos predicar la verdad presente porque el fin, está muy, muy cerca. Este es el mensaje del cuarto ángel. Esto es solo un resumen, obviamente. Os recomiendo que lo leáis, que lo profundizáis, que miráis toda área que abarca y realmente os sorprenderéis de la información que hay. Y este va a dar poder a los otros tres porque se va a dar en gran esplendor cuando caiga la lluvia tardía, cuando baje el Espíritu Santo aquí, todo el ejército del cielo con el poder de Dios para ayudar a los hombres a predicar y dar poder como en Pentecostés y que la gente se convierta a miles. Este es el mensaje final de misericordia de Dios. A partir de ahí, poco después, se cierra el tiempo de gracia y caen las plagas. Por tanto, estudiemos este mensaje, interioricémoslo y prediquémoslo a los demás. Esta semana hemos visto acerca de la bestia, de la gran ramera, de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, de Estados Unidos, del Vaticano, etc. Y bien, creo que es bueno seguir con una lectura que han puesto como título La crisis producida por las leyes dominicales. Son 3 extractos de citas de Elena White respecto a eso y veremos que viene como anillo al dedo para la temática de esta semana. Como ya terminamos la lectura del discurso en la Conferencia General de 1891, creo oportuno leer este apartado hoy. Y viene justo después del discurso precisamente, o sea que realmente este capítulo de mensajes selectos está muy pero que muy bien. Dice así: en una visión de la noche, me parecía estar repasando en mi mente las evidencias que tenemos para verificar nuestra fe. Vemos que los burladores se hacen cada vez más atrevidos. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer mediante la ley un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. Ya hemos visto todo esto esta semana, sobre las leyes dominicales, sobre la persecución y en los días anteriores también un poco sobre eso, en especial respecto a la controversia sábado y domingo. Dice así: el desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios, pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Y eso es importante porque cuando viene el sufrimiento puede venir la depresión o el querer rendirse. Si estamos unidos a Dios, no temeremos del futuro porque sabemos que el futuro para los fieles es espléndido, es la vida eterna. Por tanto, lo que nos pase en esta tierra, fruto de la persecución, no será tenido en tanto, como mínimo lo canalizaremos de la forma correcta, que es decir, bueno, nuestra vida aquí son neblinas, como dice Santiago, el objetivo es la vida eterna, por tanto, sabemos que la recompensa para el fiel es merecida y perfectamente buena. No hay ninguna duda de eso, es una promesa. En otra cita en la Review and Herald del 30 de septiembre de 1909, contenida también en este apartado de mensajes selectos tomo 2, dice: en este tiempo nuestro pueblo debería estar empeñado en trabajar definidamente por la edificación del carácter. Eso es muy importante porque tiene relación directa con la justificación por la fe, que es el corazón del mensaje del tercer ángel. Debemos desplegar ante el mundo las características del Salvador. Es imposible agradar a Dios sin ejercer una fe genuina y santificadora. Somos responsables individualmente de nuestra fe. La fe verdadera no es una fe que fracasará cuando sea sometida a prueba, es el don de Dios que da a su pueblo. Una fe verdadera significa que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Pablo. Por tanto, por eso tenemos el mejor don que puede dar a su pueblo. En otros lugares se dice que el mayor don que puede dar Dios es Cristo, y así lo hizo.
y por ende también el Espíritu Santo, que es su carácter, es su sentir que esté en nosotros. Si tenemos eso, tenemos fe genuina y guardamos los mandamientos, y por tanto haremos la obra como Dios quiere, con el carácter correcto, de la forma correcta, y sin apostasías o sin unas manchas tan terribles en nuestro carácter que hacen que la obra sea un continuo de conflictos, de contiendas, etc. Eso no edifica ni lleva a nada. En el siguiente párrafo es una parte de una cita que extrayeron de la Review and Herald del 11 de febrero de 1904. Si hubo un tiempo cuando hemos necesitado manifestar bondad y cortesía verdadera, es ahora. Puede ser que tengamos que abogar fervorosamente ante los concilios legislativos por el derecho de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. Así es como Dios, en su providencia, ha determinado que los derechos de su ley sean presentados a la atención de los hombres que ocupan los cargos de mayor autoridad. Y efectivamente, como dice en Mateo 24, algunos de los fieles serán llevados ante tribunales y tendrán que defender su fe. Ahí nos será recordado y nos será puesto en nuestra mente lo que tenemos que decir, pero para llegar a este punto debemos haber estudiado, debemos haber profundizado y debemos habernos santificado en Cristo, porque si no, ¿qué se nos va a recordar para decir si no sabemos nada? Por tanto, es momento de prepararnos realmente ahora, Pero cuando estemos delante de esos hombres, lo que decía ahora, no debemos manifestar resentimientos. Debemos orar constantemente en procura de la ayuda divina. Solo Dios puede retener los 4 vientos hasta que sus siervos hayan sido sellados en sus frentes. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos parecer fanáticos, debemos atacar, debemos estar enfadados por nuestras detenciones, debemos estar enfadados por todo, o por lo que vemos de gente que quizá no reaccione. No. No debemos manifestar resentimientos, debemos estar orando continuamente como hacía Cristo para que el Padre nos guíe, nos lleve al lugar correcto y nos ayude a qué decir. Y de esta forma seremos verdadera luz. Si no, quizá estaremos diciendo cosas ciertas, pero lo haremos con un carácter tan malo y una actitud tan mala que no santificará a nadie. Estas palabras no serán santificadas por el Espíritu Santo, por tanto nadie va a reaccionar. Es verdaderamente importante nuestra actitud y la forma con que decimos las cosas, y solo las podemos decir bien y que tengan efecto si está con nosotros el poder de Dios. Que Dios os bendiga a todos.